Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las familias de fármacos más conocidas del mundo, los antiinflamatorios no esteroideos, o AINES para abreviar. Están en todas partes, desde el hospital hasta el botiquín de casa. Pero, ¿de verdad sabemos cómo funcionan y los riesgos que tienen? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, fíjense en este dato. Más del 40% de los pacientes se automedican con AINES. Sí, para el dolor, la fiebre, lo que sea, pero casi siempre sin tener ni idea de los efectos secundarios que pueden traer. Por eso, entenderlos a fondo no es una opción, es una obligación para cualquier profesional de la salud. Bien, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a ver por qué los AINES están hasta en la sopa. Después, nos vamos a meter en la parte más interesante, su mecanismo de acción. Créanme, si entienden eso, entienden todo lo demás. Luego, veremos cómo se clasifican, los riesgos a tener en cuenta y lo aplicaremos a un caso práctico de estomatología. Al final, cerramos con un resumen sobre el delicado equilibrio que implica su uso. Empecemos por lo obvio, su ubicuidad. Y no es una exageración. Los AINES son, de lejos, uno de los grupos de fármacos más recetados y consumidos en todo el planeta. Y son tan populares por su triple poder. Quitan el dolor, bajan la fiebre y combaten la inflamación. O sea, sirven para un montón de cosas, desde un dolor de cabeza o de muelas hasta enfermedades crónicas como la artritis. El hecho de que se puedan comprar con o sin receta los ha convertido en una pieza clave de la medicina moderna. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, la ciencia detrás de todo esto. Para usar bien estos fármacos es vital, pero vital de verdad, entender qué pasa a nivel molecular cuando alguien se toma uno. Porque de este mecanismo salen tanto sus beneficios como, claro, sus efectos secundarios. A ver, su nombre ya nos da una pista, ¿no? Son antiinflamatorios no esteroideos y, como decíamos, tienen estas tres propiedades clave. Son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Pero lo más curioso de todo es que estas tres acciones, que parecen tan distintas, en realidad vienen de un único mecanismo. Y la protagonista de esa historia es una enzima, la ciclooxigenasa, o COX para los amigos. Pensemos en la COX como si fuera una fábrica dentro de nuestras células. Su chamba es agarrar una materia prima, el ácido araquidónico, y transformarla en unas moléculas llamadas prostaglandinas. Son estas prostaglandinas las que orquestan el dolor, la fiebre y la inflamación. ¿Y qué hacen los AINES? Fácil, le ponen un candado a la fábrica. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. Resulta que no hay una sola fábrica COX, sino dos principales. Por un lado está la COX-1, que es como la encargada de mantenimiento de la casa. Siempre está trabajando, haciendo cosas súper importantes como proteger la pared del estómago, asegurar que llegue sangre a los riñones y ayudar con la coagulación. Y por otro lado tenemos a la COX-2, que es la unidad de emergencias. Normalmente está dormida, pero cuando hay una lesión o inflamación, se activa a lo grande y empieza a producir las prostaglandinas que causan dolor e hinchazón. Así que el punto clave es este. El objetivo es bloquear a la COX-2, pero muchos de los efectos secundarios vienen de bloquear sin querer a la COX-1. El descubrimiento de estas dos enzimas, la COX-1 y la COX-2, revolucionó por completo la farmacología y nos lleva de cabeza a cómo clasificamos los AINES. Porque claro, no todos se comportan igual con estas dos fábricas, y ahí está la clave de sus diferencias. La forma más útil y práctica de clasificar los AINES es según su selectividad, o sea, qué tanto prefieren atacar a la fábrica de la inflamación, la COX-2, en lugar de a la fábrica de mantenimiento, la COX-1. De este equilibrio depende en gran medida qué tan efectivo y seguro es cada fármaco. Primero tenemos a los AINES de toda la vida, los no selectivos o clásicos. Aquí entran el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco. Estos le pegan a las dos enzimas, COX-1 y COX-2, más o menos por igual. Son súper efectivos, no hay duda, pero como también apagan la COX-1, conllevan un riesgo mayor de problemas en el estómago, como la gastritis o irritación. Luego, hay un grupo intermedio, los que inhiben preferentemente a la COX-2, fármacos como el diclofenaco o el meloxicam. Estos, digamos que tienen más puntería hacia la COX-2, pero todavía afectan un poco a la COX-1.
Son un intento de tener los mismos beneficios, pero con un poquito más de seguridad para el estómago. Y finalmente, llegamos a los francotiradores, los inhibidores altamente selectivos de la COX-2, conocidos como COXIBs. Piensen en el celecoxib o etoricoxib. Estos fueron diseñados con una misión muy específica: apagar casi exclusivamente la fábrica de la inflamación, la COX-2, y dejar en paz a la COX-1 y su trabajo de protección. Esto es un ejemplo perfecto de a dónde apunta la farmacología: máxima eficacia, mínimos efectos secundarios. Bueno, ya que entendimos el mecanismo y la clasificación, es hora de hablar de la otra cara de la moneda, porque los AINES son como una espada de doble filo, y usarlos bien significa evaluar los riesgos con mucho cuidado. Los efectos adversos más comunes, como se imaginarán, tienen que ver directamente con la inhibición de la COX, sobre todo la COX-1. A nivel del estómago podemos tener desde una simple molestia hasta úlceras y sangrados. A nivel cardiovascular, algunos AINES pueden aumentar el riesgo de infartos o derrames. En los riñones, pueden causar retención de líquidos y daño renal. Y claro, también afectan la coagulación. Y como dice esta cita, el problema número 1 es el daño gastrointestinal. La famosa gastropatía por AINES es la reacción adversa más común y es una consecuencia directa de apagar la COX-1, que recordemos es la que produce las prostaglandinas que protegen la pancita. Por eso, a la hora de recetar, hay que tener ciertas precauciones de oro. Hay que usarlos con mucho cuidado en pacientes con riesgo cardiovascular. Ojo, porque pueden enmascarar los síntomas de una infección, como la fiebre. Y están contraindicados o hay que pensárselo 2 veces en pacientes con asma por AINES, enfermedad grave de riñón o hígado y durante el embarazo. Muy bien, ahora vamos a aterrizar todo esto que hemos visto. Vamos a analizar cómo se aplica en un escenario clínico real, en un caso de estomatología. Imaginemos la situación más común del mundo: un paciente al que le acaban de sacar una muela del juicio. Obviamente necesita algo para manejar el dolor y la inflamación que vienen después. Y aquí los AINES son la primera opción, sin duda alguna. Pero recetar no es solo escribir un nombre en un papel, es un proceso de razonamiento que tiene, digamos, 5 pasos. Primero, evaluar al paciente. ¿Tiene historial de úlceras, problemas del corazón? Segundo, poner en la balanza los riesgos y los beneficios. Tercero, con esa información, ahora sí, elegir el AINE correcto. Quizá uno no selectivo para un paciente joven y sano, o uno selectivo para COX-2 para alguien con riesgo gástrico. Cuarto, y esto es clave, la dosis más baja que funcione, por el menor tiempo posible. Y quinto, que a veces se nos olvida, educar al paciente, explicarle qué podría sentir y cuándo tiene que llamar. Y eso nos lleva a la conclusión. Usar AINES es en esencia un acto de equilibrio, un balance constante entre sus enormes beneficios y sus riesgos, que no son pocos. Y si hay un mensaje que quiero que se lleven hoy, es este. Los AINES son paliativos, no curativos. Calman los síntomas y eso es súper valioso, pero no arreglan el problema de raíz. Son como apagar la alarma de incendios, pero sin apagar el fuego, y eso hay que dejárselo clarísimo a los pacientes. Esta tabla es un resumen perfecto. Los AINES no selectivos tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio potente, pero con un riesgo gastrointestinal alto. Los selectivos para COX-2, igual de potentes, pero con menor riesgo para el estómago, aunque hay que vigilar el corazón. Y para comparar, ahí está el paracetamol. Es bueno para el dolor, tiene bajo riesgo gástrico, pero no tiene un efecto antiinflamatorio importante, y tiene su propio riesgo para el hígado si nos pasamos de la dosis. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. Para una familia de fármacos tan común, tan del día a día, que parece tan sencilla, ¿cómo podemos, como profesionales, asegurarnos de que cada receta que firmamos, cada recomendación que damos, de verdad maximice el beneficio para el paciente y minimice activamente el riesgo? La respuesta, creo yo, está en seguir aprendiendo y en poner siempre la seguridad del paciente por delante de todo. Muchas gracias por su atención.